mitad aproximadamente de eso. Hoy estamos en un escenario de aceleración de la inflación con contratos anuales o trianuales en el caso de los alquileres. Imaginen por un instante que mañana la estabilización pueda ser parada en seco. ¿Qué pasa con un contrato de alquileres que se firmó hoy con una inflación esperada del 35% anual durante los próximos 3 años? Bueno, en el caso de los salarios ocurrió en muchos planes de estabilización el mismo problema. En realidad, si hoy los precios relativos estuvieran en equilibrio y mañana pudiéramos entrar en estabilidad, no sería necesario una actualización salarial del 35%, sino de la mitad de ese ajuste, porque la inflación, el salario real promedio es el que está entre medio de las dos puntas, como les decía antes. Entonces, cada vez más va a ser necesario, cuando empecemos a pensar el nuevo escenario económico, separar lo que va a ser la inflación correctiva por todos los desajustes con la nueva inflación. Y vamos a tener que ser muy cuidadosos cómo negociamos los contratos, teniendo en cuenta los dos aspectos de la cuestión y no solo uno. Todo eso se produce, esa complicación se produce obviamente por el agravamiento de la inflación en un contexto de contratos que todavía tienen implícito un nivel inflacionario muy inferior al que efectivamente hoy tenemos. Y el problema de los precios, de que va a haber inflación correctiva, en realidad a su vez está relacionado con un problema de fondo de la economía argentina, que es la enorme distorsión de precios relativos que subsisten. Si uno mira cuál es el dólar implícito en los precios en el mercado interno de estos distintos bienes que ustedes tienen ahí seleccionados, encuentra que el dólar oficial a 8.40 en realidad es una referencia irrelevante para la toma de decisiones de la economía. Uno tiene un dólar gas de 3.50 y tiene un dólar electrónico del doble del dólar oficial, suponiendo que un bien que vale $100 en el mercado mundial, acá lo podemos comprar a $200. Esto daría ese tipo de cambio implícito de 16 y pico, casi 17 pesos. Si Argentina va a ser exitosa para atraer capitales a partir de algún momento del futuro, va a ser muy importante que las señales de precios relativos que la economía le ofrezca a esos capitales permita que la asignación de esas inversiones vaya al lugar que corresponde. Hoy, la primera prioridad para mí debería ser invertir exactamente esa escala, porque con la importancia que le estoy asignando a las inversiones en gas para que haya oferta energética, yo pondría, si pudiera, al revés esa relación de precios. Pero observando cómo es hoy exactamente esa relación, uno vive en el peor de los mundos, porque el dólar electrónico al doble del dólar oficial implica que todas las plantas que se instalan en el país, usando como referencia ese dólar, no tienen escala, porque al único que le pueden vender es al mercado interno. Al no tener escala, no pueden, por definición, exportar. Al no poder exportar, generan un círculo vicioso que hoy se observa, por ejemplo, en algunos otros sectores, como es el caso de la misma industria automotriz, donde 85 de cada 100 autos que exporta Argentina van a Brasil. Este año Brasil entró en recesión, pero Argentina no fue capaz de reemplazar ese mercado. No tiene productos, no tiene precios para poder venderle a otros mercados que no sea Brasil. Y en ese sentido es un problema de escala y de actualización tecnológica, obviamente, este problema, y eso ilustra a su vez por qué una devaluación sola no puede resolver estos problemas. Entonces, pensando en un pacto de competitividad, deberíamos aceptar que haya una convergencia de estos precios que hoy están tan distorsionados. Y dependerá del matiz de política económica que tengamos a fin del año que viene, cuán cerca o cuán lejos estén esos precios entre sí. Obviamente no hace falta que todos los precios estén con una diferencia del 10% entre el máximo y el mínimo, pero claramente vamos a tener que ir a una convergencia para que los capitales se asignen de acuerdo a las señales de escasez que tiene hoy la economía, que son exactamente inversas a las señales que aparecen ahí. Y como les decía al principio, cuando uno piensa en la necesidad de dar señales de mediano plazo para enfrentar los problemas de corto plazo, el tema de los precios relativos, también se encuentra con
la necesidad de resolver problemas que se han ido agravando en los últimos años, y uno de los más relevantes es el tema de la presión tributaria en impuestos, basada en impuestos distorsivos. Inés Butler esta mañana presentó la importancia que tiene pensar en cadenas de valor regionales, sobre todo para lograr inversiones y mayor producción en la industria. Pero Argentina hoy tiene un sistema tributario diseñado para disuadir a las cadenas de valor de instalarse en el país. Tasas municipales, ingresos brutos, son impuestos que no se pueden computar como crédito fiscal. Son exactamente la medicina justa si uno quiere ahuyentar a todas las cadenas de valor hacia otras regiones del mundo. Ingresos brutos pasó del 40% de la recaudación de IVA a 60% de la recaudación de IVA, estoy considerando ingresos brutos consolidados de todas las provincias. Esto más tasas municipales son aproximadamente 2 puntos del PIB de nueva presión tributaria en el lugar inadecuado. Cuando pensemos en un pacto de competitividad y pensemos en un pacto fiscal acorde a eso, vamos a tener que saber que la nación va a tener que resignar recaudación, pero las provincias también deberían ser capaces de resignar recaudación en estos impuestos distorsivos, para lo cual a su vez va a hacer falta alguna compensación. Es decir, el tema de poder salir del corto plazo con una visión de largo plazo encuentra un obstáculo fuerte en este diseño federal que tenemos, no por el federalismo en sí mismo, sino por ser un federalismo inmaduro que no es capaz de discutir los problemas y resolverlos, como muestra este tema de los 20 años de la demora en la ley de coparticipación. Y del otro lado tenemos lo más conocido, que son las retenciones, etcétera. Claramente, una recomendación que ha hecho el IERAL desde hace bastante tiempo es que parte de estos impuestos más distorsivos empiecen a ser considerados a cuenta de ganancias, con lo cual se reduciría fuertemente su carácter distorsivo y obviamente tendrían un carácter más federal al ser coparticipable ganancias versus retenciones que no lo son. O sea, son todos piezas de un rompecabezas que es imprescindible armar si uno quiere salir de este corto plazo con una política sustentable. Y obviamente hay algunas cosas que quizás no deberíamos esperar a fin del 2015 para arrancar. El tema del gas es una, el tema de retenciones que no recaudan nada, pero hacen mucho daño. Había un historiador que a lo mejor vos, Federico, te acordás, que decía que los países se caracterizaban por los delincuentes, los bandidos que tenía. Y dice, hay países que andan mal porque los bandidos provocan, el beneficio que logran los bandidos genera un daño sobre la economía mucho mayor de su propio beneficio. Y bueno, en este caso, las retenciones al trigo, a las economías regionales, a todas las manufacturas industriales, son como ese país donde predominan, y esos son los bandidos brutos, los bandidos necios, no me acuerdo cómo era la definición. Es decir, provocan mucho más daño del beneficio que logran ese tipo de instrumentos. Eso es algo que podría hacerse, lo mismo que una facilitación en actividades de comercio exterior como admisión temporaria, drawback. Me cuentan casos, hablar con un empresario vinculado a la actividad exportadora es realmente fuerte. Casos de exportaciones perdidas a Paraguay, porque lo lógico era entrar un envase de Paraguay para acá con admisión temporaria para volverlo a exportar con ese envase lleno, y el negocio se perdió por los trámites de la admisión temporaria o por el veto a la admisión temporaria, y Argentina, que proveía ese bien y ese servicio a Paraguay, hoy ha sido desplazada por una competencia que está en Estados Unidos, o sea que el comprador paraguayo ha preferido pagar muchísimo más flete para no enfrentarse a los problemas burocráticos de la Argentina. Y cuando uno piensa en competitividad, obviamente necesita pensar en cómo lograr un tipo de cambio real que por un lado esté en el nivel adecuado
y por otro lado tenga la menor volatilidad posible. Y lo que ustedes tienen ahí es el tipo de cambio real con la misma escala, para que no sea tramposo. De un lado tienen Chile, Colombia, México, Perú, y del otro lado tienen Brasil y Argentina. Entonces, cuando uno piensa en la parte ya no del pacto, sino en la parte de la competitividad, obviamente un tipo de cambio adecuado es lo mejor, porque si uno tiene un tipo de cambio demasiado adelantado, eso puede hacer posponer inversiones, porque si esas inversiones requieren tecnología, el costo de la inversión va a ser más alto, etcétera, etcétera. Hay muchas razones para argumentar sobre que lo mejor es un tipo de cambio flotante, pero lo más cerca del equilibrio posible, o con la menor volatilidad posible, como es el caso de los 4 países de la izquierda. Ahora, para mí no es casualidad que Brasil y Argentina sean excepciones a la regla de los otros 4 países. Si uno mira algunos fundamentos que están detrás de los tipos de cambio reales, encuentra que Brasil y Argentina lideran el ranking, comparando con estos otros 4 países, lideran el ranking de gasto público y de variación del gasto público, lideran el ranking del déficit fiscal, lideran el ranking de inflación, lideran el ranking de menor apertura económica, lideran el ranking en cuanto a menor eficiencia del mercado laboral, y Argentina lidera el ranking respecto de la menor independencia del Banco Central. No sé si dije mercado de trabajo antes. Eficiencia del mercado de trabajo era el punto anterior, y el último, independencia del Banco Central. Es decir, Argentina tiene algunos problemas comunes con Brasil. Ante problemas de competitividad, la primera reacción es cerrar la economía, con lo cual, como nos enseñó Díaz Alejandro hace 50 años, cuando uno cierra la economía, en realidad lo que termina haciendo es atrasar más el tipo de cambio, porque le reduce a la demanda de dólares la demanda de importaciones. Tienen la tendencia a no resolver sus problemas fiscales de país federal, sino a postergarlos en el tiempo, y así sucesivamente. Yo creo que esta comparación de tipos de cambio reales entre estos países de la región ilustra bastante acerca de la magnitud de los problemas a resolver. Ninguno de ellos es imposible de resolver, pero obviamente requieren probablemente un pacto donde todos cedamos un poco para lograr algún beneficio mayor. El último punto es que, aunque todos los elementos internos de la economía argentina muestran que hace falta ir en esta dirección que les estoy comentando, por si eso no fuera suficiente, lo que vemos es que después de las elecciones de octubre en Brasil, las elecciones del mes que viene, lo más probable es que Brasil empiece a encarar este tipo de políticas. Se ve una enorme insatisfacción en Brasil por la sucesión de pibiños, como ellos le llaman. Se ve más consenso entre los industriales en una economía más integrada a la región. No es casualidad que Lagos, el presidente chileno, haya firmado hace 2 o 3 meses una carta con Lula, el expresidente brasileño, planteando la posibilidad de una convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. El título del documento es 2 océanos, una voz, y lo que está implícito ahí es una buena respuesta a este problema del primer gráfico, de que el mundo puede ser que sea un poco menos dinámico en los próximos años respecto de lo que fue, pero Argentina está dentro de una región donde el comercio intrapaís es muy bajo. Los economistas chilenos, que más entusiastas están con esta idea, dicen, en Asia el 50% del comercio externo es entre los propios países vecinos de cada región asiática, y en América Latina es solo el 20%. Obviamente, por las características de la base productiva, no son situaciones comparables. O sea, América Latina, al ser más intensiva en recursos naturales, naturalmente va a tener mercados más lejanos para una parte de sus actividades, pero avanzar en el comercio intrarregional implica darle una respuesta al planteo de Inés Butler de esta mañana de por dónde pueden avanzar las cadenas de valor en la Argentina. Eso implica rediseñar el Mercosur, pero sobre todo percibir que este nuevo mundo obliga a que tomemos medidas
que hasta ahora quizás no han sido tan urgentes, pero ahora son cada vez más importantes. Si Brasil va en esta dirección después de octubre, vamos a tener un incentivo más para poder trabajar en esta misma dirección. Si Brasil no lo hace, no deberíamos esperar hacer seguidismo de Brasil, porque obviamente si Brasil no lo hace, no va a resolver algunos de los problemas que tiene. Entonces, cerrando, la idea es que hay muchas prioridades. Quizás la forma de pensar cómo ir resolviendo esas prioridades es tratar de reorganizar la economía en función de lograr mayor competitividad sistémica. Esa mayor competitividad sistémica solo se puede lograr a través de una serie de medidas que requieren acuerdos entre las provincias,